Apenas han transcurrido unos días desde el fallecimiento de Michu y ya empieza a percibirse un ambiente mediático que, por decirlo con suavidad, resulta bastante desagradable. Todo parece indicar que hay quienes están aprovechando esta tragedia como una oportunidad para volver a ocupar espacios en los medios, y lo hacen sin pudor alguno. Lo inquietante de este asunto no es únicamente la rapidez con la que ciertos personajes han reaccionado, sino también la falta de sensibilidad con la que algunos se pronuncian públicamente, como si la cercanía con la difunta fuera más intensa de lo que realmente fue. Uno de los nombres que ha resonado con fuerza en las últimas horas es el de Kiko Jiménez. Un rostro conocido que en su momento mantuvo cierta relación con el entorno familiar de Michu, pero que, en los últimos años, se había distanciado totalmente. De hecho, su vinculación más reciente con esta familia ha sido precisamente por su enemistad abierta con Gloria Camila, hija de Ortega Cano, a quien ha criticado abiertamente y con quien mantiene una disputa legal activa. Aún así, eso no ha impedido que ahora adopte una postura de aparente cercanía y pesar ante la pérdida de Michu, pronunciándose como si hubiera compartido vivencias significativas con ella y su hija. Resulta llamativo, por no decir hipócrita, que alguien que ha estado durante tanto tiempo arremetiendo públicamente contra uno de los miembros de esta familia ahora adopte un tono compasivo, diciendo frases como "me da muchísima pena", o "cuando me enteré fue un impacto". Más aún cuando sus intervenciones en televisión se han caracterizado por una actitud confrontativa, crítica e incluso beligerante. No obstante, eso no ha impedido que se sume al discurso de duelo televisivo, como si formara parte directa del círculo afectado. Mientras tanto, también ha generado revuelo la aparición de Tamara, hermana de Michu, en un programa de televisión. En dicho espacio, se refirió al ambiente frío y tenso que, según ella, se vivió entre su familia y los Ortega Cano durante los actos funerarios. Comentó que el trato fue distante y que percibió un clima de indiferencia que, a su juicio, no debería haberse dado en un momento de tanto dolor. Aunque sus palabras fueron breves, bastaron para que el plató entrara en un terreno espinoso, al abrir nuevamente una grieta mediática entre dos partes que, al menos de cara al público, deberían haber estado unidas por el luto. Lo más paradójico es que Kiko, pese a no haber visto esas declaraciones de Tamara, se permitió decir que comprende su sentir. Sin siquiera tener claro el contexto o los matices de lo que ocurrió, manifestó que si ella sintió desprecio o se notó apartada, entonces tiene todo el derecho a expresarlo. Esta actitud, sumada a sus anteriores declaraciones, sugiere que más que una muestra de empatía, estamos ante una estrategia para posicionarse en la narrativa dominante del momento. Es como si se tratara de una carrera por ver quién se apunta antes a esta ola de atención mediática. Y mientras unos hablan desde los platós, otros seguimos preguntándonos dónde queda el respeto, la discreción y, sobre todo, el verdadero dolor. La rapidez con la que se ha convertido esta tragedia en tema de tertulia, con opiniones y valoraciones por parte de personas que hace tiempo dejaron de tener relación con los implicados, da mucho que pensar. Especialmente cuando, en lugar de guardar silencio y dejar que los más cercanos transiten su duelo en paz, deciden volver a la escena pública bajo el pretexto de rendir homenaje o expresar solidaridad. En este contexto, el nombre de José Fernando también ha salido a relucir en varias declaraciones. Kiko aseguró que le tiene mucho aprecio y que lamenta profundamente por lo que debe estar atravesando. Incluso habló de su cercanía con la pequeña Rocío, hija de Michu, mencionando que la conoció de muy niña y que le preocupa su bienestar. Insistió en que lo más importante ahora es que la menor reciba amor y educación, y que esté rodeada de personas que se preocupen por ella. No obstante, estas palabras parecen contradictorias cuando se las compara con sus intervenciones anteriores en otros programas, donde ha atacado sin contemplaciones a la madre de José Fernando. La sensación que deja todo este entramado es que algunos están más interesados en ganar minutos de pantalla que en mostrar un verdadero sentimiento. Que alguien que ha contribuido a dinamitar la imagen pública de la familia Ortega Cano ahora se manifieste como un portavoz emocional del dolor colectivo, resulta tan inverosímil como oportunista. Sobre todo si, como todo indica, en pocos días lo veremos sentado en otro plató, opinando, juzgando y quizás, tomando partido por Tamara en este cruce de versiones que amenaza con convertirse en un nuevo episodio de tensión televisiva. No es un detalle menor observar la manera en que los propios programas de televisión han manejado estas intervenciones, un aspecto que muchas veces pasa desapercibido pero que resulta fundamental para comprender la dinámica que se ha generado alrededor de la reciente muerte de Michu. En particular, el caso de Tamara es paradigmático en este sentido. Desde el momento en que fue invitada a participar en uno de los espacios más populares, quedó clara la intención casi calculada de los presentadores de introducir preguntas polémicas que pusieran en aprietos a la entrevistada y, por extensión, a la familia.
La conversación con ella comenzó de forma aparentemente inocente, con preguntas superficiales y de tono amable que parecían buscar transmitir una sensación de tranquilidad y respeto, pero esa aparente calma fue solo la antesala de un giro abrupto hacia temas mucho más delicados y espinosos. Rápidamente, la entrevista derivó en cuestiones que involucraban el distanciamiento entre familias, la frialdad en el tanatorio, y otros detalles que bajo circunstancias normales y con un poco de empatía se habrían tratado con mucha más cautela y sensibilidad. Lo que resultó evidente fue que, detrás de la pantalla, los presentadores tenían un guión no escrito que pasaba por exprimir al máximo el drama, crear tensión, y sobre todo, alimentar la narrativa de conflicto para mantener la atención del público. Fue tan clara esta estrategia que incluso en determinados momentos se percibió como el presentador principal intentaba, aunque con poco éxito, redirigir la conversación y suavizar el tono al darse cuenta del peligro que implicaba incitar a una confrontación tan abrupta y abierta apenas 72 horas después del fallecimiento, cuando el duelo y las heridas emocionales aún estaban demasiado recientes y vulnerables para cualquier debate público. Esta situación revela no solo una falta de respeto hacia el dolor genuino de los implicados, sino también una forma de operar de los medios en la actualidad, donde el sufrimiento ajeno se convierte en una mercancía más para ser explotada, sin importar las consecuencias humanas. La muerte de Michu, que podría haber servido como un momento de reflexión y posible acercamiento entre las partes enfrentadas, en lugar de eso ha funcionado como un combustible que aviva viejas rencillas y resentimientos que parecían dormidos. Lejos de ser un episodio que uniera a las familias, lo que ha puesto en evidencia es la fragilidad de esos lazos y la persistencia de las divisiones internas, una realidad incómoda que se hace imposible ocultar cuando las cámaras están grabando y los micrófonos están abiertos. Mientras algunas personas optan por el silencio, lloran en la privacidad de sus hogares y respetan el proceso íntimo del duelo, otros no han dudado en mostrar sus lágrimas frente a las cámaras, conscientes de que en este contexto el dolor puede ser un arma para mantenerse en el foco mediático, para reivindicarse o simplemente para no desaparecer del todo del radar público. Esto ha transformado un proceso que debería ser sereno y respetuoso en una suerte de pasarela improvisada donde se suceden declaraciones cargadas de emociones, juicios y posicionamientos que rozan lo teatral y lo escénico, borrando la línea entre lo auténtico y lo performativo. Esta dinámica crea una sensación inquietante de que las emociones y los sentimientos se han puesto al servicio de un espectáculo, más que al servicio del respeto y la humanidad que debería acompañar una pérdida tan reciente y dolorosa. Más allá de lo que se dice explícitamente, lo más preocupante es lo que se deja entrever en toda esta situación. La televisión actual ha normalizado que el dolor de los demás se convierta en un recurso para fabricar contenido, para alimentar una industria voraz que busca permanentemente captar la atención de una audiencia cada vez más exigente y saturada. En este contexto, mientras haya una cámara encendida y un espacio donde expresar una versión personal, siempre habrá alguien dispuesto a ocupar ese lugar, a compartir su historia y a exponer su versión de los hechos, incluso aunque para ello tenga que simular o exagerar un sufrimiento que en realidad no siente en su totalidad. Esta tendencia revela no solo la deshumanización progresiva de los medios, sino también una transformación cultural profunda donde el límite entre lo privado y lo público se ha difuminado hasta casi desaparecer. El duelo, que debería ser una experiencia profundamente íntima y personal, se ha convertido en un espectáculo mediático, un evento donde cada gesto, cada palabra y cada lágrima se convierten en un dato más para el consumo público y la generación de contenido viral. En definitiva, lo que estamos presenciando es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde la empatía muchas veces queda subordinada al interés, donde la privacidad se sacrifica en nombre de la exposición y donde la muerte, lejos de ser un momento sagrado, es asimilada como un capítulo más dentro de un relato mediático que nunca termina y en el que cada participante busca su propio protagonismo a costa de todo, incluso de la memoria y el respeto que merecen quienes ya no están. No me parece en absoluto que este sea el momento indicado para abordar un tema tan delicado y doloroso en medio de una emisión en vivo. Creo que sería mucho más prudente posponerlo y dejar que la persona involucrada pueda venir con más calma al plató en otra ocasión, cuando esté más preparada para hablar con la serenidad que merece algo tan sensible. Sin embargo, lo cierto es que contar con la hermana en el plató resulta mucho más beneficioso para todos, especialmente para poder entender qué ha pasado realmente en el seno de la familia. Aunque, por desgracia, la forma en la que se está manejando todo esto no puede ser más ruin y desgarradora. Aún así, tengo en mi poder imágenes que no se han visto y pienso compartirlas para que cada uno pueda formarse su propia opinión al respecto, porque esto va más allá de lo que cualquiera podría imaginar a simple vista. En cuanto a la salud de mi madre, la realidad es que está atravesando un momento realmente complicado. No solo está mal, sino que su estado es muy preocupante.
Hay días en los que se derrumba por completo, y aunque en ocasiones parece que mejora un poco, la verdad es que su situación sigue siendo muy delicada y frágil. La pregunta inevitable es si la familia está logrando mantenerse unida para apoyarse en este trance tan doloroso. Por lo que sé, sus hermanas se mantienen a su lado y tratan de estar presentes, aunque es evidente que las emociones fluctúan mucho y que no es fácil sobrellevar esta situación sin que a veces alguno de ellos se venga abajo. Esto es normal cuando se vive una pérdida repentina y un shock tan grande, que nadie esperaba que ocurriera de esa manera. Cuando me interrogaron sobre la última vez que estuve con Michu, no dudé en decir que fue la misma noche en que sucedió todo, apenas una hora y media antes del trágico evento. En ese momento, ella parecía estar bien, estábamos juntas y no había señales visibles de que algo estuviera mal. Durante mucho tiempo habíamos creído que lo ocurrido fue algo inesperado, un golpe sorpresivo sin aviso, pero ayer apareció información que indicaba que Michu llevaba un tiempo enfrentando ciertos problemas de salud. Esto es cierto, pero hay que aclarar que esos problemas eran otros, y que se trataba de síntomas que la llevaron al médico, donde recibió un tratamiento que, aunque incómodo, era bastante común. Lo que ocurrió esa noche fue distinto y no tenía relación directa con esos síntomas anteriores. Fue otra cosa que la afectó de manera grave y que acabó con la tragedia. Respecto a lo sucedido exactamente esa noche, sé que ella estaba en su casa, preparándose para salir hacia Marbella. Estaba duchándose y arreglando sus cosas cuando comenzó a sentirse mal, algo que la obligó a tumbarse en la cama. Fue entonces cuando Rocío empezó a pedir ayuda desesperadamente, y afortunadamente, en la casa había una médica que intentó socorrerla. Pero no puedo evitar sentir que relatar en un programa de televisión, en vivo y con un micrófono delante, cómo murió tu propia hermana es algo que va más allá de lo soportable. Tengo hermanas y jamás se me ocurriría abrir esa herida de semejante manera, sobre todo tan pronto después de la pérdida. Considero que esas cosas solo deberían hacerse si se pretende concienciar a la sociedad, por ejemplo, recordando a la gente la importancia de donar órganos para salvar vidas o la necesidad de realizar chequeos médicos regulares, mantener una vida saludable y evitar el sedentarismo, que son las cosas básicas que todos sabemos. Pero lo que no veo correcto es alimentar el morbo ni añadir detalles que solo sirven para crear más dolor y confusión, como explicar cuántas veces intentaron reanimarla los servicios médicos, o como una niña de apenas 8 años fue quien dio la alarma al darse cuenta de que su madre no respondía. En esas circunstancias, ese tipo de información me parece innecesaria y falta de respeto. Durante la entrevista, hubo un momento en que el presentador pareció darse cuenta de que estaban cruzando una línea y decidió cortar el tema, diciendo que no haría más preguntas porque era mejor dejarlo para otro momento. La entrevistada, por su parte, mostraba un evidente disgusto, ya que sentía que los medios se habían retirado demasiado pronto y no habían brindado el tiempo necesario para acompañar a Rocío en su duelo. Entonces, comenzó a hablar mal de la familia de Ortega Cano, afirmando que la relación con ellos era prácticamente inexistente, especialmente durante el velatorio, donde casi no hubo interacción entre unos y otros. Cada familia se mantuvo en su espacio, sin mostrar ningún acercamiento ni intención de reconciliación, lo que confirma la gran distancia que existe entre ellos. En un momento en que las emociones están a flor de piel y el dolor es una presencia constante, intenté acercarme a Tamara, hermana de Michu, con la intención sincera de proponerle que, por el bien de todos y especialmente por el bienestar de la niña pequeña que se encuentra en medio de esta situación tan delicada, sería mejor dejar a un lado las diferencias y tensiones familiares que, inevitablemente, han aflorado y se han exacerbado con la tragedia. No estamos hablando solo de una disputa entre adultos, sino de una realidad mucho más compleja y dolorosa, donde hay un menor de edad cuyo mundo ha cambiado de manera abrupta y que merece ser protegido de cualquier tipo de enfrentamiento o discordia que pueda aumentar el sufrimiento ya presente. Mi propuesta fue que, si Tamara se sentía con fuerzas y lo consideraba oportuno, podría venir al plató al día siguiente, en un espacio diferente, más tranquilo y alejado del bullicio inmediato que genera un programa en directo, para que pudiéramos conversar con calma, sin la presión de las cámaras ni del público, y abordar no solo esos conflictos que han quedado sin resolver, sino también cualquier otro tema pendiente que ella quisiera expresar, con la esperanza de que ese momento sirviera para aclarar sentimientos, para buscar un poco de paz interna y quizá, con el tiempo, para reconstruir puentes que hoy parecen completamente rotos. Sin embargo, lo que ha rodeado esta situación desde el inicio refleja una hipocresía y una falta de sensibilidad que resultan difíciles de entender. Por un lado, se le dice que hoy, justo en este día, no es el momento adecuado para abrir heridas ni para hablar de rencores, porque el duelo está en su fase más aguda y la pérdida es todavía demasiado reciente, algo que cualquier persona con un mínimo de empatía puede comprender. Pero, al mismo tiempo, se le invita a que regrese al plató al día siguiente, un día más tarde,
para hablar de esos mismos temas que hoy no es prudente tocar, cuando en realidad el tiempo que ha pasado solo significa que la ausencia de su hermana será aún más profunda, que el dolor seguirá ahí, intacto, y que el duelo no se atenúa de manera mágica por el simple hecho de que hayan transcurrido unas horas o un día más. Esa contradicción es absurda y más que incomprensible, deja ver el poco respeto que hay hacia las emociones reales de quienes sufren, la falta de tacto, la forma en que se maneja todo este proceso, y la manera en que se prioriza el espectáculo y la audiencia por encima de la dignidad y el respeto a la memoria de una persona que ha partido. No puedo evitar preguntarme quién está escribiendo este guión tan insensible y qué intereses reales hay detrás de esta sucesión de hechos que parecen más un montaje que una verdadera muestra de apoyo y respeto en un momento de pérdida. Todo este entramado resulta surrealista y doloroso a partes iguales, porque parece que el verdadero foco no es el acompañamiento ni la comprensión, sino la creación de un escenario donde se mezclan las lágrimas con el morbo, donde la tragedia se convierte en espectáculo sin importar el coste emocional para quienes están al frente de la cámara. Al final, y tras mucha presión, Tamara decidió aceptar la invitación y se comprometió a acudir al plató al día siguiente para que esa conversación se pueda llevar a cabo cuando las cámaras estén listas y el público atento. Así, la charla que podría haber comenzado de forma sincera y humana se pospone para un futuro incierto, mientras los espectadores siguen siendo testigos de un espectáculo que, lejos de honrar la memoria de Michu, parece alimentar la división y la controversia. Es increíble hasta qué punto puede llegar la falta de tacto de quienes están detrás de este show mediático y cómo se ignoran las verdaderas necesidades de las personas que están pasando por un duelo tan profundo. Más aún, llama la atención la decisión de Ortega Cano y su familia de mantenerse al margen, de no ofrecer declaraciones ni mostrar públicamente su posición, algo que evidencia que la relación entre las familias está rota de forma definitiva, sumida en un silencio total que solo añade más distancia y resentimiento. Esta distancia no solo es emocional, sino también física y comunicativa, y deja muchas preguntas sin respuesta, generando un vacío que difícilmente podrá llenarse mientras persista esa falta de acercamiento. La ausencia de contacto y diálogo entre las partes agrava aún más una situación ya de por sí complicada y hace que el duelo se convierta en un terreno abonado para el rencor y la incomprensión. En definitiva, todo este entramado revela la complejidad y la fragilidad de las relaciones familiares cuando se ven sometidas a la presión extrema de una pérdida tan repentina y traumática. Estaremos atentos a lo que suceda en el programa vespertino, esperando que, al menos, se pueda abordar la situación con mayor humanidad y respeto, y que esta historia, que sigue en desarrollo, encuentre algún camino hacia la reconciliación, o al menos, hacia la comprensión mutua. Como siempre, os invito a suscribiros al canal para no perder ninguna actualización y acompañarnos en este recorrido que, aunque doloroso, es parte de la realidad que nos toca compartir. Nos vemos en los próximos vídeos.